Saludos afectuosos y muchas bendiciones para ustedes que se conecten con su espacio en voz bajita. Le damos gracias al Padre porque nos permite conectarnos con ustedes. Y aunque esto va a salir grabado, le damos gracias al Eterno porque nos permite en este día bastante frío aquí en Carolina del Norte y en Indianápolis poder tener una palabra de bendición y de edificación para el pueblo del Eterno. Así que comparta este espacio con todos aquellos que usted pueda. Dele like. Recuerde que esto va en nuestra plataforma de Casa de Misericordia Shalom en YouTube y en Facebook. Así que oramos para que el Padre pueda bendecir su vida a través de la expresión de la enseñanza de la palabra. Y damos la bienvenida al maestro Félix Edgardo Santiago. Bienvenido, maestro. Bendiciones. Shalom, shalom, shalom para todos. Y nuevamente por aquí. Gracias a Dios por todas estas tecnologías que nos hacen estar vigentes. Amén. Y nos hace conectarnos a la distancia. Saludos a nuestros hermanos de Argentina. He visto que últimamente se están conectando y están entrando, haciendo suscriptores del canal Grupo Hermanos de Argentina. Un saludo afectuoso para todos ellos y esperamos que la palabra de bendición y la palabra de enseñanza que podamos traer pueda ser edificación para ustedes y para todos aquellos. Cuando tengamos 100 suscriptores argentinos, vamos a Argentina. Alabanza a Dios. Ese es el plan. Tan pronto tengamos 100 por lo menos, 100 suscriptores argentinos, Félix y yo vamos a ir a Argentina. Así que... Varón, cuidado con lo que sale de su boca. Que no, yo sé lo que estoy diciendo. Al hermano Mario. Mario. Cuando estábamos en el Mundial, Mario soltó varias cosas por su boca y le dije, varón, tenga cuidado con lo que usted habla. Hay cosas que se pueden materializar. Y hay cosas que yo digo, pero no las tomo a chiste de verdad. Solamente pues estoy tranquilo. Y ahora Mario está en un lío porque Argentina llegó a las finales y no solamente llegó, sino que es campeón, sino que van a tener que ahora comenzar a buscar las vacas, la leña y prender el fuego. Porque vamos. Así que tampoco tenga por lo menos 100 personas en Argentina. Nos damos un viaje a Argentina y allá hacemos algo para conocer a estos hermanos y para poder bendecir el pueblo del Eterno allá. Sabemos que en Argentina también hay muchos ministerios buenos, poderosos, como el profeta David Kiborotov y muchos otros, pero nosotros vamos también y acompañamos y tratamos de poder edificar al pueblo allá. Así que muchas bendiciones para todos. Maestro, está la tercera parte de el tema que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, la tradición de los ancianos. Y nos comprometimos para hablar en este espacio, en esta tercera parte, sobre el canon de la Biblia hebrea, los libros apócrifos y todo esto que nos ayuda de alguna manera a entender más, no solamente el desarrollo de cómo llega la Biblia de la forma en que la tenemos hoy, sino que nos permite también poder entender los procesos que separan lo que tenemos hoy como Biblia y lo que son los libros o la literatura extrabíblica, por llamarla de alguna manera. Literatura extrabíblica que no necesariamente por no estar en el canon que tenemos hoy día se tiene que rechazar, sino que la debemos dar el uso adecuado que corresponde a esa literatura. Así que tenemos que el canon de la Biblia hebrea tuvo un proceso y el canon de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, Vihadashá, tiene otro proceso. Entonces, no sé si quieres hablar del proceso de canonización o como quieras, si no yo también puedo hablar. Sí, síguelo. Permíteme aquí arreglar esto. Según lo que tenemos hoy con respecto al canon de la Biblia hebrea, se dice que se establece para el año segundo de nuestra era por un grupo de rabinos que, según la información que tenemos, tenían una escuela en Jamnia, creo que eso es Siria, y que hubo un momento determinado donde se hace una especie de congreso, cónclave o reunión o concilio, donde se
se establece lo que son los libros aceptados dentro de lo que ellos entienden que es lo que el Todopoderoso quiere que se usen como libros reconocidos para los creyentes poder dejarse llevar o utilizarlos como una norma que sea declarada como palabra del Eterno. Hay otros que dicen que ese congreso de Jamnia nunca ocurrió y que fue un proceso natural e histórico el que nos permite el tener lo que conocemos hoy día como la Biblia hebrea. Yo nunca creo mucho en el azar, yo creo mucho en cuanto a este tipo de cosas como canonización, yo creo más en lo que es la intencionalidad de la gente. Yo creo que tuvo que haber llevado algún momento donde había tanta literatura. Recuerde que se produjo mucha literatura. Inclusive hay una gran porción de literatura que se llama literatura apocalíptica. Y de hecho me gustaría poder hablar un poco de los libros que no entraron en el canon, pero quiero mencionar un poco más tarde. Y ciertamente el orden que prevalece en la Biblia hebrea es un poco distinto al que tenemos como Antiguo Testamento dentro de la Biblia del cristianismo. Porque dentro de lo que es la Biblia hebrea, hay libros que no tienen las divisiones que la que tenemos en el cristianismo. Por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel se conocen solamente como un libro. Por eso es que los libros, la cantidad de libros que tienen el canon de la Biblia hebrea es distinto. Además, la división, y de hecho se conoce como el Tanakh, que es un acrónimo hebreo que se utiliza para la Torah, que son los primeros 5 libros. También se conoce como introducción, el Nevi'im, que son los libros de los profetas. Y de hecho, algo muy curioso, Daniel no está incluido dentro de los libros proféticos. Por alguna razón que no entiendo, ellos determinan que Daniel no es un profeta, y yo diría que es bastante profeta. Entonces también tenemos el Ketubim o los escritos. Son 24 libros y creo que nosotros tenemos 27. Así que, nosotros tenemos más de 27. 27 son en el Nuevo Testamento. Así que nosotros tenemos muchos más dentro del canon que se conoce como el Antiguo Testamento dentro de nuestras Biblias en el cristianismo. El canon del Nuevo Testamento, no sé si quiere hablar de eso o quiere que siga con lo del Nuevo Testamento. Bueno, nosotros tenemos, ¿cuántos son? 39, 36, no 39. 39. Y el 24, 39 va bastante. Y básicamente son los mismos libros. Lo único que a nosotros nos llegan divididos ya como primera de Crónica, segunda de Crónica, primera de Samuel, segunda de Samuel, pero no necesariamente porque sean tan distintos. Exacto. El asunto que tenemos que aquí comenzar a decir que dentro de lo que llamamos cristianismo, cuando nosotros tenemos menos libros es porque hombres como lo fue Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, y lo que cuando se levanta el protestantismo, para poderse desligar de Roma, para poderse desligar de lo que Roma estaba haciendo y la persecución que tenía con ellos editan, por decir algo, ¿verdad? Le editan y hacen una revisión y sacan libros. Ahora bien, se le adjudica a que eso lo hizo Cipriano de Valera, ya que Casidoro de Reina en la Biblia del Oso los tenía, todos estos libros. Para entrar un poco en estos libros... Estás hablando ya de los libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos. Apócrifos. Apócrifo significa oculto. Oculto. O pseudoepígrafos. También se le llaman pseudoepígrafos, que son, o es básicamente lo que significa es falsamente atribuidos a algún autor. A alguien. Yeah. En este tiempo, entró esa literatura, hubieron muchas personas que escribieron, pero que se atribuyeron a otros personajes conocidos, usualmente personas desconocidas o que no eran muy conocidas escribían y le ponían el nombre de sus libros, se lo atribuían a otras personas. Y quiero mencionar algunos, y con el permiso del maestro Félix, algunos de esos libros que se llaman pseudoepigráficos o que se llaman apócrifos o que se llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico básicamente lo que significa es que son libros que están fuera del canon
bíblico que se estableció. En el contexto hebreo, los judíos lo llaman los Serafim Hitzonim, que son libros externos, ellos le llaman libros externos. Pero dentro de toda esa literatura que no fue admitida al canon originalmente, hay epopeyas o relatos de carácter histórico o novelados de relatos que se sucedieron luego de la finalización de los relatos bíblicos. Por ejemplo, la carta de Aristeas, los Macabeos 1 y 2, Susana, el libro de Judith, el libro de Tobías. También hay expansión o renarraciones de relatos bíblicos o de algunos de sus personajes, como el libro de Adán y Eva, la asunción de Moisés, los libros de Noé, el martirio de Isaías o el libro de los jubileos. También hay expansión de textos del canon bíblico, como la parte extra que se hizo del libro de Daniel o del libro de Esther, y los salmos del Salmo 151 al Salmo 155. Hay también dentro de la literatura sapiencial los libros de sabiduría, el libro de Salomón, el libro del Eclesiástico. También hay testamentos apócrifos de personajes bíblicos, como el testamento de Adán, el testamento de los 12 patriarcas. Y también tenemos libros de carácter místico o apocalíptico, como los libros de Enoc, los libros de Esra, los libros de Baruch y algunos otros. Hubo mucha literatura que no se tomó en cuenta, o si se tomó en cuenta, de todas maneras se determinó no colocarlas dentro del canon. Y hay alguna cosa curiosa, y es que cuando vemos algunos de estos libros que no entraron en el canon, podrían tener cosas contradictorias contra la Torá o contra los mandamientos del Eterno, y por alguna razón que ponen en duda algún mandamiento o alguna parte de la Torá, se decidieron no incluirlos dentro de lo que es el canon de la Biblia hebrea. Básicamente el canon de la Biblia se establece en el año segundo de la era común, y como ya dijimos, tuvo un proceso. Ahora, también está el proceso distinto del canon del Nuevo Testamento. No sé si quieres hablar un poco más sobre el canon del Antiguo Testamento y después entramos al del Nuevo, como quieras. Muy bien, sí, porque dentro de todo esto que se habla de cuando se crea el canon, tenemos que ver que las personas que se unen a hacer Perdóname, este canon, que el canon es la regla o los parámetros que utilizaron para poder traer o tomar en cuenta un libro como aceptable para poder incluirlo dentro del gran libro que iba a ser denominado después la palabra del Eterno. Exacto, tenemos que notar que la palabra canón viene de la palabra cané en hebreo, que es establecer una regla. Ahora bien, tenemos que ver que en los tiempos donde todo esto está surgiendo, no es un libro como nosotros lo tenemos hoy, que Biblia viene de libros, biblión, y es de un carácter griego. Lo que habían eran distintos rollos escritos, distintos rollos que estaban escritos en un tiempo donde muchas personas escribieron. Ahora bien, aquí hay un asunto porque que se debate cuando se crea este canon. Yo no voy a entrar en eso. Lo que sí voy a entrar es que aunque no entraron en el canon, los escritores, porque el que escribe Judas, la carta de Judas, va a citar el libro de Enoc, dando a entender que estas personas ya en el primer siglo, en el siglo donde Yeshua está caminando, estos libros eran conocidos. Porque aunque no están en nuestro canón, faltarían algunos otros libros que aún se citan dentro de la Biblia, y algunos los podemos conseguir, como el libro de Yasher, como el libro de los jubileos, y algunos otros libros que cuando usted lee el libro de Reyes, el escritor termina diciendo, y todos los hechos de los reyes están escritos en otros libros. También está el libro de Enoc, que es bastante conocido. Exacto. Porque por eso el libro de Enoc, cuando hablamos del libro de Enoc, es citado por Judas. Si es citado por Judas, da a entender que era algo de lo cual se estudiaba en aquellos tiempos. Si no, Judas no lo citaría. Por eso que cuando vamos al libro de Josué,
el libro de Josué, cuando usted lee el libro de Josué en el capítulo 10, versículo 13, va a citar, y segundo de libros o los libros de Samuel, porque como acabas de decir, la división de los libros entra ya en tiempos nuevos acá con Roma, con la descendencia de Roma. Y cuando hablamos de la descendencia de Roma, protestantismo y todo eso. Porque en la Biblia hebrea es un solo libro, no es uno y dos, como usted acabó de decir. Pero Josué y lo que es el libro de Samuel van a citar el libro de Yashier. Si lo cita es porque ese rollo estaba y era muy importante leerlo por la información que contenía. También dentro de la escritura del tiempo de lo que llamamos Antiguo Testamento, va a citar al profeta Natán en el libro de Crónicas, capítulo 29, ahí habla escrituras del profeta Natán. Ahí habla también los hechos de Salomón, como habla el libro de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Ahora bien, habla de los libros que no entran, apócrifos, porque mayormente son escritos, y esto es bien importante decirlo, porque cuando yo comienzo a crecer, especialmente estudiando en instituto, especialmente Instituto Bíblico MISPA, del colegio Pentecostal, allá en Puerto Rico, se hablaba mucho de los asuntos de los 400 años de silencio de Dios, donde no hubo voz profética, donde no hubo voz de Dios, donde no ocurrió nada. Entonces, no hay un puente o no había un puente entre Malaquías, que la Biblia protestante tiene como el último libro, pero eso fue arreglado, amado. Queremos ser bastante condescendientes con los hechos reales. La Biblia hebrea termina con los libros de Crónicas o el libro de Crónicas. Ahí cierra. La Biblia protestante cierra con el libro de Malaquías y comienza con el libro de Mateo, dando a entender que de Malaquías a Mateo nada ocurrió. Es un error, amado, es un error. Porque de Malaquías, o lo que llamamos Malaquías, a Mateo, o el periodo intertestamentario, que sería el nombre correcto, es donde ocurren más cosas, especialmente las profecías que Daniel habla, las profecías, aquel sueño de Nabucodonosor, lo que Daniel revela, todo va a ocurrir en esos años, en los años que el cristianismo enseñó, como los 400 años de silencio, todo eso va a ocurrir ahí. Y el que no lee Macabeo jamás se va a enterar de lo que pasó. Entonces, ejemplo, lo que estamos celebrando hoy, lo que estamos celebrando en estos días, lo que es Hanukkah, si no estudias Macabeo, no vas a entender todo esto. Bueno, se me escapa el nombre, José, pero me llegó esto a la mente porque en mi trabajo pusieron como un bulletin board y una mesa y pusieron las fiestas que se celebran en estos días, que si Christmas y qué sé yo, pero en el medio me llamó la atención, no sé por qué, no sé, quisiera preguntar, pero lo he dejado así. Hay una Hanukkah bien grande, con las luces y qué sé yo, y presenta lo que es Hanukkah y explica lo que es Hanukkah. También cerrando Hanukkah se celebra una fiesta africana. No sé, Kazawa, algo así, es con K, Z y tiene unos nombres. Y esa fiesta tiene como si fuera una menora, como si fuera una januquilla y velas también. Me llamó la atención y estoy en busca porque se cae en los mismos tiempos, cae Hanukkah y especialmente acá en el cristianismo, que esta noche se va a celebrar el nacimiento de Cristo, del Cristo cristiano, ¿verdad? Del Cristo de Roma. Se le enseña como la luz del mundo. Entonces, todo tiene que ver, algo que yo no entendía y ahora lo estoy entendiendo mejor. Esta noche o esta tarde de la Iglesia Católica, muchos católicos van a ir a llevar unos cánticos y a prender velas. No, yo nunca Recuerde que estamos grabando el 24, aunque esto sale el miércoles 27 o 28. Muy bien, gracias. Y yo no sabía nunca por qué hacían en la noche del 24, prendían velas y hacían unos cánticos, porque no lo sabía. Y ahora investigando y entretejiendo una cosa con otra, es el factor de la fiesta de la dedicación. Como la fiesta de la dedicación, aún en distintas esferas y quizás un poco adulterada, cuando buscas el fin, ese es el asunto. Cuando buscamos el fin o la raíz, vamos a llegar
a la cultura, al conocimiento hebreo. Bienvenidos a esto. ¿Por qué hablo esto? Porque los libros, ¿por qué no entran en el canon estos libros? Porque son escrituras en el tiempo helénico, en el tiempo griego. Y por todo lo que pasó, por todo el asunto que tuvo que pasar los judíos. Y cuando hablo de judíos en el tiempo griego, en el tiempo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande muere, el macedonio, porque no era griego, él era macedonio. El macedonio, este joven que conquistó desde África, wow, un tremendo conquistador, que Daniel habla de él, especialmente Daniel habla de él. Por eso que en el tiempo de Alejandro Magno, ¿cómo lo puedo poner? Estuvo como un asunto un poco de misericordia, porque cuando los sabios le dijeron, y el capítulo de Daniel habló de él, él le interesó cómo que su vida estaba expuesta y cuál era ese Dios que hablaba. Otro estudio. Ahora bien, cuando él muere, Antonio Antonio, padre amado, padre, ayúdame. Antíoco Epífanes, que era uno de los generales. El imperio se divide en 4. Exacto, vamos ahí. Ese imperio se divide en 4 y en la parte de Judea, lo que va a ser Judea, Antíoco Epífanes se queda controlando ahí. Y Antíoco Epífanes es el que profana el templo. Y en ese tiempo hay muchos escritos. Pero hay que ver también que antes de Antíoco Epífanes, cuando este asunto de Nínive invade a lo que es también Judea, hay un escrito de un hijo de la tribu de Neftalí, y es Tobías. Tobías como hijo de Neftalí habla. Ahora, ¿qué pasa? Que Tobías como hijo de Neftalí, hay ciertas cosas que hablan donde Tobías hace, que cuando el judío lo ve, y como acabaste de citar, y toma eso con lo que es Torah, dice esto no es Torah, y lo sacan aparte y no quieren, como quien dice, saber de ese libro. Pero algo que me llama la atención, que en el tiempo de Daniel, ¿no? En el tiempo de Nabucodonosor y un gran general que va a querer controlar y entrar en un área, hay una mujer que defiende ese territorio, se llama Judith. Judith es una viuda descendiente de la tribu de Simeón. ¿Por qué tocamos estos tópicos? Porque en ese tiempo de estos escritos son históricos. Entonces, muchas veces nosotros en el cristianismo realmente no sabíamos o no entendíamos de dónde salían ciertas cosas. Y para nosotros poder entretejer lo que va a ocurrir, especialmente en el siglo primero, en el siglo donde camina Jesús, donde camina Yeshua, y todo lo que va a ocurrir con la cultura, con todo lo que se enfrenta a Yeshua, nosotros tenemos que ir a un tiempo atrás. Al ir a un tiempo atrás, vamos a ver la historia y las razones por las cuales. Félix, uno de los errores que hemos cometido nosotros en el cristianismo es que por la ignorancia y por la falta de conocimiento demonizamos libros que son libros muy interesantes, libros tal vez que por las razones que sean no entraron en el canon o no se consideran palabra del Eterno, pero que ciertamente confirma mucho de lo que la Biblia establece, testifica sobre lo que la Biblia establece, nos da entendimiento sobre aspectos que la Biblia no detalla, pero que muchos de esos libros entran en detalle. Por ejemplo, en el caso de la historia de Abraham y su padre y el asunto que rodeó su vida, todo ese tipo de cosas, eso no lo establece la Escritura. Pero hay otros libros que están fuera de ellas. Pero en el cristianismo cometimos el error de demonizar todo y éramos tan dogmáticos, especialmente en el pentecostalismo, que si no estaba en la Biblia no era de Dios y aunque no lo decíamos abiertamente, decíamos que era del diablo. Y con el asunto ese que teníamos en contra de la Iglesia Católica, aunque todavía guardamos a muchas de las cosas de Roma, si estaba en la Biblia y era de alguna manera aceptado por Roma, nosotros lo desechábamos. Si no estaba dentro de lo que nosotros entendíamos que era la palabra del Eterno. Pero cuando nosotros si quitamos nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestra ignorancia y comenzamos a evaluar esos libros de Macabeos y tantos otros libros de historia, porque sí son ricos en historia, revelan procesos
que la misma Biblia no nos da detalle y revela otros aspectos aún de personajes que la Biblia habla, pero que no hay detalles sobre ellos y nos da más luz. Entonces creo que eso aporta mucho al entendimiento de la Escritura, confirma mucho de lo que la Escritura dice y nosotros no entendemos a estas alturas que no debemos ser tan sesgados, que esos libros tienen una importancia y necesitamos considerarlo en su justa perspectiva. José, tú tocas ese tema y hoy, ¿verdad? Siempre aclaro, yo soy otro estudiante más, que quizás José hoy me presentó como un maestro, pues entonces vamos a usar la línea, ¿verdad? Y esa línea y ese asiento de maestro. Maestro, profeta, evangelista. Pero, ¿qué pasa? Que muchos de los errores que hemos cometido y aún se siguen cometiendo, porque en esta semana, no sé si fue ayer en estos días, echaron a la hoguera, echaron a los leones y tocó esto así por encimita, un profeta o uno llamado profeta dominicano, que en estos días dijo que ayer, creo que ayer a las 7 iba a caer nieve en Dominicana y que era palabra de Dios y que Jehová Dios así lo había dicho. Y él citaba todo y que Jehová Dios lo iba a hacer y todo el mundo empezó a esperar que cayera nieve en Dominicana a las 7. Esto corrió las redes y realmente a mí esto me duele. ¿Por qué? ¿Por qué me duele? Te voy a explicar algo y por qué añado esto aquí. Porque hay mucha gente que nos va a ver, hay mucha gente que va a estar viendo esto y esto te lo voy a dedicar a ti, amado, que nos estás viendo, que tienes pasión, que tienes quizás la pasión que muchos, me voy a meter, quizás que muchos nosotros no tenemos, que tienes ese fuego vivo de predicar la palabra, que tienes esa hambre por llevarle la palabra a quien sea, de que quieres que Yeshua o Jesucristo sea conocido en cualquier lugar. El problema es la educación. Y tengo que decir que de los profetas que hablan en la Biblia, todos fueron educados primero. Eran educados, conocían. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros no estudiamos, si no conocemos el libro que no se estudia en el cristianismo, los libros que están divididos en dos, los libros de los macabeos y quién fue Judá Macabeos, nosotros aún no vamos a entender a Ainás y Caifás. Si tú quieres saber qué eran Ainás y Caifás, tú tienes que ir a los saduceos. Y si tú quieres saber quién eran los saduceos, que eran los que dominaban y tenían control del templo en el tiempo de Yeshua, tú tienes que ir a los macabeos. Es una historia. Ahora bien, si tú quieres saber que hay un libro que se habla de, si me viene el nombre, el Apocalipsis de Abraham. El Apocalipsis de Abraham ha sido bien cuestionado, pero dentro de la comunidad donde se ven papiros, extractos, si lo puedo usar un nombre que me pueda venir a la cabeza, del apócrifo o el libro de Apocalipsis de Abraham, quienes los tocaban eran los esenios. Y los esenios en el Corán, el asunto de los que quieran debatir los esenios es que donde se encuentran en nuestra era, 1900 para acá, ¿no? Extractos de Isaías, especialmente Isaías. Estoy hablando de parte de rollos completos y páginas de Isaías es en el Corán. Entonces, si nosotros, no sé por qué, quizás, no sé, por lo añadido, por lo más recibido, queremos decir esto sí, esto no. Entonces nosotros tenemos que ser, y yo tengo que hacer un balance, porque si acepto los rollos que se encuentran de Isaías en el Corán, también yo tengo que aceptar el libro Apocalipsis de Abraham, porque los esenios eran grandes en conocimiento, especialmente los asuntos apocalípticos, especialmente de ese asunto de la venida del Mesías inminente. Ese pensamiento es esenio. Entonces, si no conocemos la historia, fallamos y seguimos haciendo exégesis o interpretaciones medias cojas, por ponerle un nombre. Y por eso es que salen todos estos varones de Dios, quizás con hambre, con pasión, con tanta cosa, a decir y citar, y lo que se hacen es que se meten en unos problemitas que luego entonces estas personas las tiran como yo digo yo, al caldero a fuego, y estos muchachos, pues, wow, es lamentable lo que vemos a través de las redes. ¿Por qué es lamentable? Porque si nosotros como cristianos aceptamos la Biblia Reina y Valera,
tendríamos que aceptar a este hombre, San Jerónimo. Jerónimo es el que traduce del griego al latín o la vulgata latina, este hombre. Y este hombre es el que coge todos esos rollos, se le adjudica a él, coge todos esos rollos apócrifos y hacer un canon. Y cuando digo hacer un canon es que él lo añade y los pone aquí. ¿Por qué? Porque ellos creen en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos libros no se va a ver, como yo digo, como se decía en nuestros tiempos, la palabra Dios, pero sí se va a manifestar Dios en ello. Ejemplo, si usted mira, y yo invito a que se pueda leer. Ya que dices eso, uno de los libros, creo que es el libro de Esther. No que dicen que no se menciona la palabra de Dios, pero no. Y no hay problema con eso. Y yo creo, fíjate, y va a seguir hablando sobre el tema, pero ya que pauso, yo creo mucho en la soberanía de Dios. Y yo creo que también detrás de lo que tenemos hoy está en la mano del Eterno. Y aún creo que el movimiento de poner a Malaquías donde lo pusieron para conectar con Mateo también fue la mano del Eterno que lo permitió, porque para nosotros que no conocemos mucho de historia y que no conocemos los procesos, se hace una conexión muy poderosa entre las palabras finales del libro de Malaquías y lo que es el Mateo. Está hablando del espíritu del profeta Elías que había de venir, y Yeshua dice en alguna de lo que él habla que ese es que Juan el Bautista, Yohanan Hanabí, era el Elías que había de venir. Así que dentro de la soberanía del Todopoderoso, y aunque tal vez en términos humanos encontramos que eso fue manejado, yo creo que la sabiduría de Dios prevaleció en eso. Y el asunto es que en estos libros vamos a ver una manifestación, no solamente eso, porque estos escritores adjudican mucho a la Torá, a volver a vivir la Torá, a estar limpios y establecer la Torá en medio de ellos. Ejemplo, y es un libro que decía que invito a leer, es el libro de sabiduría. El libro de sabiduría va, lo que es el libro de Proverbios y el libro de sabiduría van entrelazados. Se cree que fue escrito por un judío helenizado en el tiempo griego, un judío que estuvo bajo el dominio y el control griego, pero que escribe. Pero también más adelante, más en el tiempo, se va a encontrar otro libro que se le va a poner el predicador también, el eclesiástico, de un tal llamado Jesús también, Jesús Sirá, hijo de Ben Sirá. Y esto va a adjudicar a la sabiduría del predicador. Y cuando usted pueda leer, que yo invito a que usted pueda leer Proverbios, sabiduría y eclesiástico, y vamos a crecer. Algo que hace el eclesiástico es que el libro eclesiástico va a tomar a los patriarcas, no solamente a los patriarcas, Adán, desde Adán, los patriarcas, y cómo los patriarcas vivieron conectados a la sabiduría del Eterno, y todo su caminar, o en medio de su caminar, le fue bien. Si hablamos del libro de Baruch, Baruch era el escriba de Jeremías. Baruch, como escriba de Jeremías, tiene un conocimiento, un contacto. Ahora bien, ¿qué pasa? Feli, déjame, perdón que te interrumpa. Vamos. Déjame leer un extracto de Macabeos para que los hermanos puedan tener un poco de entendimiento de qué estamos hablando. Okay. Y cómo se relaciona con la fiesta de la celebración que estamos en este tiempo. Primera de Macabeos, capítulo 2, verso 17, empieza diciendo: entonces los funcionarios del rey Antíoco dijeron a Matatías. Matatías era uno de los principales de los macabeos: tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Verso 18: acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de Judá y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Verso 19: Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes. Verso 20:
Yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Verso 21. Dios nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos. Verso 22. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Ahora, esto lo conectamos con Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 17, que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Habla también, lo podemos conectar con Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y lo podemos conectar también con la experiencia de los jóvenes hebreos. Básicamente lo que Matatías estaba recibiendo era un desafío del gobierno de Antíoco para que ellos siguieran las instrucciones y se doblegaran a las celebraciones paganas que ellos estaban haciendo y reconocieran la autoridad de este rey o emperador griego sobre ellos. Pero al igual que los jóvenes hebreos, con Nabucodonosor, ellos decidieron legítimamente no seguir la instrucción y la ordenanza del rey. Ahora, si nosotros no entendemos o no leemos Macabeos, no vamos a conectar lo que ocurre luego en el Brit Hadashah y los procesos que llevan a que surja Juan el Bautista y surja la figura de Yeshua. La figura de Yeshua y de Juan el Bautista no son figuras que surgen al azar ni por casualidad. Fueron enviadas en un tiempo en particular por causa de lo que históricamente se estaba moviendo en ese tiempo. Y para poder entender bien eso, los macabeos son sumamente importantes. Adelante, maestro. Incluso dentro de la historia, para ¿verdad? Que cualquier persona pueda quizás argumentar en contra de este libro. Este libro es un libro muy histórico porque cita a Antíoco Epífanes. Y la historia te va a citar a Antíoco Epífanes, la historia. Cuando tú analizas, ambos son históricos, por hablar de la historia secular. Por citar qué sucede en ese tiempo, muchos historiadores van a citar que ahí comienzan los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedía? Que cuando se usaba o eran partícipes de los Juegos Olímpicos, la cultura helénica era la que estaba y fue predominante y fue puesta en todo lugar, en todo el imperio. Por ende, en Judea también fue parte de la historia que sucedía, que cuando dice la historia que iban a quizás participar de pista y campo o a correr o a los 100 metros, usar quizás algún, ¿verdad? De los juegos. Y lo que es el atletismo. El atletismo, ¿no? A correr. Los hombres para alcanzar más y ser más rápido corrían desnudos. Pablo cita, cuando Pablo está hablando del que corre la carrera de la fe, está citando todo lo que ocurría en estos juegos. Cuando Pablo está hablando allá en la carta de los Corintios, el que pelea la buena batalla y habla del boxeador, habla del que corre, del que corre a llegar, está citando lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba pasando? Que cuando los griegos vieron a los hebreos con su parte íntima mutilada, para ellos eso fue una ofensa, fue desagradable, fue mofa, fue muchas cosas. A lo que entra a que el hebreo que vivía o el judío que vivía en aquel tiempo no se circuncidara. Se aguantó la circuncisión, se aguantó el leer la Torá, todo lo que era su cultura. Por eso es que Matatías, Judá Macabeo y sus hijos dijeron no, aunque el mundo entero o aunque el mundo gobernado por Antíoco Epífanes se haya rendido a él, nosotros no lo vamos a hacer. Fue un reto contra su cultura. Fue un reto contra su nación, fue un reto contra su estima, contra su propia forma, porque lo que los hacía hacer a ellos, judíos, se le iba a quitar. Para ellos, especialmente ser hebreo, era su marca, el pacto abrahámico es la circuncisión, y eso se le estaba quitando. Por ende, si estas personas no se llegaban a levantar y a luchar a favor de su cultura, se hubiesen perdido. O sea, la generación, la descendencia de Abraham como pacto se hubiese quitado porque hubieron muchos
de judíos helenizados que no se circuncidaron. Esa es la historia, que optaron y siguieron. Cuando ven que estos hombres se levantan a decir que no, eso influye dentro de la comunidad para muchos levantarse y decir, nosotros no vamos a cambiar nuestro ser. Por ende, por medio de los macabeos, algo que también se levanta son las líneas de los fariseos. De ahora, personas que van a hablar Torah, ya que el templo no está, ahora van a hablar Torah. Claro, hay que ver que venían de Babilonia. Déjeme aquí entrelazar varias cosas. Babilonia, cuando Baruch escribe, Baruch está escribiendo el desastre. Baruch está escribiendo la destrucción, la pobreza, la miseria. Como habla Baruch, dice la miseria que había en Jerusalén, porque habrían destruido el templo, porque habría todo. Luego que ellos tratan de recuperarse, usted sabe que viene Esdras, que viene Nehemías. Los griegos ahora entran, el templo no lo destruyen, pero lo profanan y comienzan a atacar contra, como acabé de decir, completamente contra su idiosincrasia, su cultura, Torah, sacar la Torah. Se levantan los macabeos, nacen la orden de los fariseos, que ahora entonces, no quieres quitar la Torah, nosotros vamos a llevar la Torah aún al menos que sabe y vamos a explicar nuestra orden. Por eso cuando los fariseos tocan y se ven como que arrogantes hablando con el rabí Yeshua y le dicen, nosotros no somos hijos de, ¿cuál es la palabra que usan? Dios mío, de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Los fariseos, cuando argumentan contra otro fariseo, especialmente contra Jesús, están diciendo, nosotros cargamos un pacto, el cual no iba a ser quitado en el tiempo de Antíoco Epífanes, de los griegos. Por eso es que yo siempre voy a avalar y a tomar un poco más de fuerza, porque he estudiado la sociocultura de los hablantes. He tratado de meterme en el pensamiento de los hablantes. Y los argumentos que se levantan de fariseos con fariseos, especialmente Yeshua y los fariseos, no es como el cristianismo me lo enseñó. Disculpa que diga esto, amado cristiano, no te quiero ofender, pero es la realidad de lo que yo he vivido al ir a investigar la historia, porque hay una cultura, aquí se derramó sangre, hubieron personas que dieron sus vidas por esconder a otros, amado, por tener Torah. Si tenemos la Torah, si tenemos los escritos que Esdras había arreglado con todos sus sabios, y esa gran casa que levantó Esdras es gracias a que muchos hombres murieron. Claro, luego hay que decir esto, luego los macabeos o los hijos de Judá Matatías, de los últimos, hace un arreglo porque sabía que no iba a poder con el imperio romano. Fue muy grande. Es entonces donde él hace alianza y es donde nacen los saduceos, que ellos no quieren problema con Roma, ellos quieren mantener su estatus y que Roma no los destruya y hacer su vida diaria bien. Claro, el error de los macabeos fue usurpar el sacerdocio, porque lo que hicieron los macabeos fue extraordinario. Derrotan al imperio griego, toman el templo que había sido profanado y restauran el servicio, restauran la adoración al Eterno en el templo. Pero una vez en el poder, pasa como pasa con todos los políticos. Se quieren enquistar en el poder y no soltarlo, porque el poder es dulce. Entonces, lo que hacen es que, en adición a dirigir o a tomar el poder político, también quieren obtener el poder religioso y por eso usurpan el sumo sacerdocio. Pero dentro de todo ese proceso, que es importante entenderlo para poder entender lo que tenemos hoy. Me chocó algo, brother, al espíritu. No sé, cuéntalo. ¿Se puede predicar aquí? Dale. Mire, amado, por eso que nosotros debemos de conocer, amado que me estás escuchando, tú debes de entender en qué silla, tú debes de entender en qué posición tú estás en estos momentos, porque cuando queremos usurpar una posición que no nos toca, ejemplo, cuando me quiero meter en el manto que no me toca, aunque pueda fluir en él, pero al final voy a hacer un daño. Yo tengo que saber en el tiempo donde estoy, en la silla donde estoy y lo que estoy ejerciendo y conocer lo que estoy ejerciendo para más adelante no, que no me crees. Hay gente, bendito sea el nombre de Cristo. Hay gente que se han metido, que son evangelistas,
pero se mete en el rol de pastoral. Tú eres un bueno, tienes un dulce para ganar almas, pero pastorear vida es distinto. Porque entonces como evangelistas, su Espíritu de Dios, hay gente que como evangelista, claro, las personas son arrepentidas porque confrontan el pecado, las personas son arrepentidas porque confrontan su vida de maldad y vienen a Cristo y se restauran. Pero la predicación que siguen llevando cada domingo, ahora que son pastores, es de confrontar pecado y no de sanar. El pastor tiene que saber que en algún momento va a sanar. El pastor sabe que se va a tener que ensuciar con la oveja. El pastor sabe que va a haber algún momento donde va a tener que tomar esa oveja sucia, ponérsela en sus pechos y comenzarla a sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de sanar, estás hiriendo. Y como pastor no estás haciendo la función correcta. ¿Sabe por qué? Tienes que atender entonces este mensaje, pastor. Si tienes que analizarte. Mi silla, de verdad, el fuego es más evangelístico. Y con todo respeto te voy a decir, salte, ay, Señor de gloria, salte para que no hieras más, porque lo que estás haciendo es herir. El pastor tiene que tener la dulzura de sanar, de tener empatía. ¿Sabes por qué hoy están habiendo tantos sacudimientos a través de las redes? Gente que le están saliendo toda su vida y ahora tienen que estar explicándola porque eran son unos grandes hipócritas. Predican lo que no viven. Le quieren meter a otras personas, como dijo Jesús a los fariseos. Terminábamos diciendo en la clase anterior que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos decían, pero no hacían. Entonces yo tengo que saber en qué posición estoy y qué estoy haciendo. Porque ¿sabe qué hicieron los macabeos? Los macabeos mataron a los esenios. ¿Quiénes eran esenios? Hicieron una gran persecución contra los mismos de ellos. Con los sacerdotes, con los hijos de Aarón. Con los hijos de Aarón los empezaron a identificar y los mataron. ¿Tú sabes por qué? Porque los sacerdotes le dijeron, oye, gracias. Recuperaste nuestra cultura, recuperaste el templo. Ahora nos toca a nosotros limpiarlo. Tiene que haber la vaca roja. Si vamos a hablar de la vaca roja, vamos a ir a buscar la vaca roja. Vamos a comenzar a hacer todo para limpiar. Esto es un proceso. Y ya que limpiamos, es hora de identificar al Mesías. ¿Cómo? Eso lo sacudió al Mesías. Si tenemos que comenzar a identificar y buscar la tribu de Judá, no cualquier tribu, la tribu de Judá, identificar cuál va a ser el Mesías. ¿Por qué ellos dijeron que no? Porque ellos entendían que el Mesías es reinado, que el Mesías viene a reinar. Entonces, espérate, entonces, y la ocupación nuestra y todo lo que nosotros hicimos, que eso fue lo que ellos dijeron. Ustedes no dieron su vida, nosotros fuimos lo que, sí, perfecto, esa es la función que te dejó Dios hacer. Por eso es que el ministerio quíntuple va a funcionar cuando cada cual sepa el rol que va a hacer y permita trabajar al otro. Si yo me las gano y yo sé que no soy bueno para cuidar, que no soy bueno para atender, pues se lo voy a dejar al pastor que las cuide. Y en el rol de pastor yo no me voy a meter. Si yo no cargo la unción profética correcta, porque una cosa es caminar y manifestar los dones del Ruach HaKodesh y poder profetizar. Otra cosa es caminar en el asiento profético. Bueno, sí, puedo porque hoy hay un levantamiento, se dañó esto, brother. Hoy hay un levantamiento de muchos profetas, pero tú como profeta, ¿entiendes cómo se mueven los astros? No te metas ahí, varón, no comiences a hablar cosas que no son. Aguanta, Daniel como profeta, porque me citas que Daniel no entró en los libros proféticos como profeta. Daniel como profeta fue entendido en los tiempos, dice su Biblia. Léala si solo dice su Biblia, era entendido en los tiempos. Y Daniel, como entendido en los tiempos, levantó una escuela que los sabios, que allá en Puerto Rico ya vimos entre enero y enero 5 comienza a cantar el Día de los Reyes y celebran el Día de los Reyes en enero 6. Eran sabios que vieron hacia el cielo y vieron que astros se movieron y ellos dijeron, el Mesías Rey es nacido. Y todo lo que Daniel, pero es que usted sabía que algo que me chocó, yo no sé acá, esto es voz bajita, ¿verdad? Seguimos en voz bajita. A mí me chocó porque no hace mucho tiempo, quizás un año atrás, yo no había notado que a Daniel lo habían castrado. Y yo tuve que, espérate, yo escuché eso de mi pastor cuando nosotros asistíamos con una comunidad afroamericana. El pastor se le salió eso en una predicación. Yo, hey, ¿qué pasó aquí?
Y yo no lo argumenté, yo lo que dice, espérate, yo como que no estudié eso, o se me escapó, y comencé a investigar, y ella le escribí a algunos maestros, y ella comencé a escribirle a otro, y todos decían lo mismo, y ella le escribió a otro maestro, y ella le escribía a otro, sí, fue castrado. Entonces Daniel no dejó descendencia, pero toda su riqueza, ¿sabes a quién se la dejó? A un Mesías rey que había de venir. Daniel supo que aunque estaba castrado, mi función es dar a conocer los tiempos, hacer una escuela, preparar gente y todas las riquezas que yo estoy teniendo en este poder político, guardarla y que cuando ese Mesías venga, se la entreguen. Que Daniel era un eunuco y los eunucos lo castraban para poder manejar todas las mujeres y todo lo que había que manejar. No te dañes, que dicen que Daniel no entró ahí. Amado, esa es la realidad. Por eso es que decimos y citamos y queremos, o sea, mi propósito de estar aquí, mi propuesta para ti es que comiences a estudiar, porque yo pude ver a los otros hebreos como eunuco, pero no pude ver y notar a Daniel también con eunuco. Cuando a ellos los castran a todos. Así que como eunuco, este hombre podía entrar a todo el harén que tenía el Nabucodonosor. No Nabucodonosor, su hijo, no tampoco su hijo. Tenemos que hablar de Darío también. Cuando Darío dijo, ve acá, Daniel, tu Dios te habrá podido salvar. Ay. Entonces, espérate, ¿por qué la importancia de los apócrifos? Porque aunque son apócrifos, hay un capítulo de Daniel. Espérate, no, creo que hay dos, ¿no? Yo apunté eso por aquí, no tenía, no se me puede escapar. La cuestión que hay un capítulo más de Daniel. Daniel tiene 2 capítulos y los capítulos eternos de Daniel dicen que lo vuelven a echar al foso de los leones. Entonces dicen, ahora cuando lo vuelvan a echar al foso de los leones, ahora venga Daniel alimentando a los leones. Parece que algo que cargaba Daniel, la naturaleza lo tenía que reconocer y no tocarlo. Algo que cargaba un hombre, la naturaleza, leones hambrientos tenían que ser como cachorritos y doblarse ante él. Aunque no se menciona la palabra Dios, aunque no se menciona Pentecostal que estás conmigo, manifestación del Ruach HaKodesh, manifestación del Espíritu Santo, Daniel como profeta la manifestaba y ponía la naturaleza a sus pies. ¿Tú estás viendo eso? Tú estás viendo eso, aleluya. Eso lo podemos notar en los libros apócrifos. ¿Qué me hace a mí entender? Yo quiero más de Dios. Yo quiero más, yo quiero recibir más de lo que estos hombres nos enseñan, de cosas que no conocíamos, entender más, porque aún la naturaleza se mueve a favor de ellos. Maestro, hay que ver 2 cosas. Una de las cosas es que Daniel operaba en la autoridad original de Adán. Bueno, no, ¿sabes qué? Se acabó, tumba esto, varón, te vas a meter ahí. Y otra cosa. Explícame, no, aguanta. ¿En qué? ¿En la qué? ¿En la qué? En la autoridad original. Entonces Adán tenía unción. Fíjate, pero. Se puso bueno esto. Vea que este programa es para 1 hora o para 2. El tiempo que tenga que estar. Vamos, dame. Ahora, tiene que ejercer autoridad y dominio sobre lo creado. Ahora, fíjate esto. Que aunque Daniel no se podía multiplicar porque era una función de la de Adán, porque había sido castrado, y era una de los traumas que no se habla, pero tenían que tener esta gente, porque dejar simiente era algo sumamente importante. Ahora, ellos no pudieron dejar una simiente física, dejaron una simiente espiritual, y la semilla que ellos tenían fue plantada en el corazón de otra generación, que tal vez no la vemos ahí escrita, pero esa generación se revela y se manifiesta cuando tienen que ir en busca de la estrella o van siguiendo una señal profética para ir a encontrarse con el Mesías. Y yo creo que esta es una de las cosas importantísimas con las cuales necesitamos conectar. Cómo una gente cargaba la semilla profética de un Daniel que fue castrado, que físicamente no podía engendrar, pero en el espíritu profético él había engendrado una semilla en el corazón de una generación que fue siguiendo una señal profética para encontrar al Mashiach. Por eso es que cuando habla de la Biblia, que acá se interpreta como los magos, la palabra que se le da a ellos es la palabra magí. Y la palabra magí es sabio.
pero también cuando vemos a los magí, los llaman los evangelistas dentro del orden de una sinagoga, los magí, los que llevan el mensaje. Y eso eran personas que venían trayendo un mensaje, pero ellos eran conocedores tanto de... por eso es que en la guerra espiritual, escucha esto, en la guerra espiritual que se nos enseña de fuego, de poder de Dios, cristiano, agarra esta. Si tú no dominas los cielos, no importa lo que ates aquí en la tierra. Tienes que gobernar arriba. Tú que estás abajo, tienes que gobernar arriba. Si no te llenas de lo de arriba, no vas a poder gobernar ni arriba ni abajo. ¡Santo! Y es por eso que Yeshua dice, está sentado conjuntamente con Yeshua en lugares celestiales. Cuando Yeshua habla de estar sentado conjuntamente con él en lugares celestiales, está hablando de la autoridad y el dominio en los aires, en los cielos, para poder entonces gobernar en la tierra. Nadie que no gobierna en los cielos puede gobernar en la tierra. Por eso es que Filipenses dice Pablo, que cuando Dios lo resucita, ahora le da nombre sobre todo nombre, para que todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en los cielos, se doble ante Yeshua, en la tierra y debajo de la tierra. Hay una versión que me sacudió, no sé si era textual, que dice, y en los infiernos, todo se tiene que doblegar. Por eso ahora Yeshua dice a sus discípulos, yo me voy a ir, va a venir otro, él es Paracleto. Pero ahora todo lo que ustedes pidan al Padre, escucha bien, en mi nombre se os dará. ¿Por qué? Porque ahora el escritor Pablo, es sabio, rabí, comienza a desmantelar de esto y dice, porque ahora que el Padre lo resucitó, lea Filipenses, ahora que el Padre lo resucitó, le dio nombre sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, porque ahora cuando mencionemos el nombre de Yeshua, de Joshua, es a gloria del Padre, quien glorificamos a través del nombre de Jesús, es al Padre. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, el Padre es glorificado. Cuando tú dices el nombre de Jesús, todo el gobierno, cielo, tierra, entiende porque se está doblegando al nombre del Creador, a la gloria del Creador. Por eso, este hombre, Daniel, cargaba una gloria del Creador, que ahora todo lo creado se tiene que someter a él. Entonces, la locura que acabó de decir José David, la locura que dijo, yo la voy a repetir y le voy a echar toda la carga a José David. Dijo aquí, José David Hernández dijo que Daniel caminaba en la unción de Adán. José David Hernández dijo que Daniel caminaba en la unción de Adán, donde Adán le dijeron, soyuga todo en la tierra, donde Adán le dijeron, todo se va a doblegar a ti. Entonces, ese Adán que era luz. Ay, sí. Si me escucha Brian Cubillán, pues Brian Cubillán, para que te goces en esta. El Adán que era luz. Esa elevación de Keter. Con el Aleph B junto, esa luz, porque él era la luz, bendito sea la gloria. Por eso es que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, porque la luz, las tinieblas, como van a decir muchos sabios, las tinieblas no existen. Lo que existe, lo que hace falta es luz. Y en medio de esa oscuridad que tiraron a Daniel con los leones, Daniel alumbró. Ay, gloria al Señor, que mucho tenemos que aprender, amado, que mucho tenemos que aprender y dejarnos enchuflar, dejarnos que fluya eso dentro de nosotros para poder crecer. Y en este tiempo que ha sido trastocado, que muchos estamos buscando en un pajar la aguja, que muchos estamos sacudiendo aún nuestras enseñanzas, como un programa que yo hago por ahí, hace tiempo que no lo hago, sacudiendo las raíces de nuestra fe. Eso yo creo a lo que yo he sido designado, coger la raíz de la fe donde yo nací, sacudirla y ver, espérate, ¿de dónde tú vienes? Tú eres una raíz romano panaguizada, aguántate, yo te voy a investigar qué es lo que yo he hecho, de dónde tú vienes, porque cuando analizo la raíz, tengo que llegar a la raíz original, tengo que seguir yendo al olivo original, donde Pablo en la carta a los romanos dice que nosotros fuimos injertados a la raíz, injertados al árbol correcto, al árbol de olivo correcto, y por ende somos Israel. Por ende, la teología del reemplazo se cae cuando comenzamos a entender esto.
Por eso es que hay gente que caminan y no caminan. Por eso es que hay gente que caminan y no ven. Por eso es que hay gente, me voy a dañar aquí porque ya viene enero. Por eso es que hay gente que te va a comenzar a pedir primicias, amado, y quizás la gracia de Dios puede ser que fluya sobre ti. Pero si es en el orden correcto, no vas a ver nada. Disculpa que alguien te lo tiene que decir. Porque primicia, si lo hace fuera de tiempo, no va a producir. Mire, que no, no me creen. Allá en mi barrio decía, si tú vas a sembrar una semilla, tienes que sembrarla con luna llena, así era, para que ese árbol fructifique y sea. ¿Cómo los sabios del ayer sabían eso? ¿Cómo esos viejos que no sabían leer me comenzaban a decir, no, papi, tú estás mal? Si tú quieres, como decía, mira, te voy a decir lo que decían en mi barrio. Yo soy de barrio. Si tú no sabes, si tú no quieres que ese árbol te salga el machorro y tengas que entrarle y meterle clavo para que para, siémbralo en el tiempo correcto. Entonces, ¿por qué hay gente que no está dando fruto? Porque fueron sembrados o recibiendo fruto de lo que sembraron. Tú sembraste una semilla. ¿Puedo hablar aquí? Aquí le va a chocar esto a alguien, porque tú estás pendiente a la semilla que tú sembraste y tú estás diciendo, yo sembré una semilla y no ha llegado nada. Por allá por un canal de televisión me dijeron, siembra 1000. Ay, se caía mansoja. Y no he visto nada de esos 1000, porque los sembraste fuera de tiempo. No le echen la culpa a Dios. No sigas reclamándole al Eterno, porque es que sembraste fuera de tiempo. Ahora yo te digo algo a ti. Si tú siembras en el tiempo correcto, si tú te mueves en el tiempo correcto, lo que tú siembras vas a cosechar. Porque si tú ves a Pentecostés, que tiene que ver, que es el cierre de Pesaj, Pentecostés tiene que ver con frutos. Pero no solamente con frutos, lo que es panes sin levadura, los panes no tienen levadura, pero en Pentecostés tú traes 2 pan y tienen levadura y todo el mundo comen. Y cuando leemos el texto dice que la viuda, que el que está contigo, que aún el esclavo va a venir y se va a celebrar Pentecostés. Pentecostés como repetición de la entrega de la ley, como aquello que sucedió en Éxodo capítulo 20, 1200 años después, es la semilla. Por eso Pentecostés, ¿por qué yo estoy hablando? Pentecostés, como un número de 50, va a venir con la semilla de Nun. Nun, la palabra Nun, el número 50, Nun significa semilla. Será que era dada allá en el monte Sinaí, donde aún los sabios, aquí los sabios se volvieron locos. Algunos querían decir, el Eterno solamente habló en hebreo. Otros sabios cogieron, no, el Eterno no solamente habló en hebreo, habló en 70 lenguas. Porque lo que ocurrió en Babel, cuando el Eterno dijo, bajemos y confundamos las lenguas, ahí se movió todo el gobierno, entró la sabiduría, y para que entiendas esto, léete el libro de sabiduría, el libro de Eclesiastés. Bajó la sabiduría con el Eterno y cambiaron las lenguas, 70 lenguas. Ahora el Eterno, para no dejar a nadie fuera en el Sinaí, habla en 70 lenguas. Por eso ahora en Pentecostés Hechos 2, donde a mí se me enseñó el nacimiento de la iglesia, el fuego pentecostal nació ahí. Se habló en glosa, léelo en griego, glosa, idiomas que entendieron. Se volvieron a hablar 70 idiomas para que hubiese un consono completo de Éxodo con Hechos. ¿Y a qué fueron ellos? Ellos hicieron aliyá y habían frutos y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando entendemos eso, José, si lo que es bíblico se cumple, si es bíblico, porque el Eterno, hay un profeta que yo sigo, pastor, apóstol, dice, Jehová Dios solamente va a cumplir con lo que él mismo prometió, no con los que otros han interpretado y han querido decir que Jehová dijo. ¿Cómo yo sé que lo que Jehová dice está con esa persona? Porque lo tengo que trazar a través de la Biblia. Porque te tengo que decir qué pasa en la historia. Así como los macabeos se defendieron por su cultura y porque no hubiese un cambio en su cultura, así también pasó en los siglo II, siglo III en adelante. Lo que fue la iglesia o lo que le llaman la iglesia primitiva, que muy poco estamos alineados a lo que fue la iglesia primitiva, fue trastocado. Personas, los nazaret o los nazareos, como le llaman, fueron muertos por seguir al Mesías. Porque antes que se llamaran cristianos, la traducción correcta son mesías, pequeños mesías, seguidores del Mesías. Mesías, el caminar de los mesiánicos, dieron su vida, de los ebionitas, que entendían todo lo correcto, que guardaban Shabbat, que estaban en la fiesta, que estaban en la alineación. Eso fue trastocado en Roma, porque lo que está pasando en Roma no es lo mismo que está pasando en Jerusalén. Por eso es que Pablo tiene que escribir la carta a los romanos.
y volverlos a alinear. Por eso en el capítulo 7 de Romanos dice, hablo con los que conocen la ley. Por eso es que en el capítulo 1 tiene que enseñarle y decirle, no, yo soy alineado al llamamiento de Yeshua, y comienza a decir, el que nació del linaje de David, según la carne, y comienza a enseñar y comienza a hablar del primer Adán y lo que viene a pasar por el segundo Adán. Comienza a explicar. ¿Por qué comienza a explicar? Porque había muchas cosas que estaban fuera de las que nosotros hemos heredado. Y hoy, por más que sea en esta noche que estamos en el día 24, realmente, amado, no entra. Y cuando uno toca estos puntos, y vuelvo y le digo, haga la celebración que usted tenga que hacer. Yo soy una persona que no tengo problema con eso. Yo sé dónde yo estoy, porque yo sé también lo que yo celebré y yo también sabía lo que yo estaba haciendo y entiendo también lo que es cultural, porque a una nación yo no le puedo quitar la cultura ni se la puedo dañar, porque eso es parte de su esencia, porque lo que a mí me hace puertorriqueño es mi cultura. Porque si vamos a ver, mucha gente dice, y déjeme tocar la música, y se debate, no, la salsa no es de los boricuas, es de los cubanos, y es una mezcla. Salsa va a ser la combinación de muchas fusiones, y se llamó salsa, para los que conocen música. Y allá con la Fania, espérate, que somos cristianos, no podemos hablar de todas estas cosas. Por tomar. Ahora, cuando usted va a la esencia de lo que es mi país, Puerto Rico, se va a notar lo que es la bomba y la plena, cosa autóctona, que viene de África, muy bien, que hace todo, pero eso es parte de mi cultura. Si como predicador ahora yo le quiero quitar la cultura a mi país, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo mal, le estoy faltando a una idiosincrasia. Sí, porque hay mucha gente que ahora son más hebreos que los hebreos. No me puedo. Se metieron al mesianismo y ya no son puertorriqueños. ¿Sabes? ¿Por qué digo esto? Déjame decirlo, ¿por qué? Porque dilo, ya estamos cerrando. Ese fue el factor, amado. Sí, porque si digo una cosa, tengo que decir la otra. Ese fue el factor de los macabeos. Ese fue el factor de Judas Macabeo. De que él se llenó de algo y dijo, mi cultura no me la van a quitar. Yo me voy a seguir, yo y los míos los voy a seguir circuncidando. Yo y los míos vamos a seguir guardando Torá. Yo y los míos vamos a seguir caminando porque los helénicos cambiaron todo. Por eso cuando usted estudia Roma, van a decir en los asuntos greco-romanos, porque los romanos le ganaron a Grecia quizás en poder y muchas cosas, pero en la cultura no, porque ellos la funcionaron de los griegos. Y eso es lo que aún, como tú acabaste de citar un tiempo atrás, que aún la cargamos nosotros hasta los días de hoy. Mira que no me creen. ¿O no? ¿Y de dónde tú sacas a celebrar Easter? Cierro. Ya yo terminé. Maestro, extraordinario, muy bueno esto, pero el tiempo se acaba y queremos ir cerrando. Así que agradecemos a todos aquellos que se han conectado, comparte esta palabra con alguien. Y aquí usted va a escuchar cosas que no escucha en ninguna otra parte. Así que conéctese para que sea parte de lo que el Padre está haciendo a través de esta temporada de palabra. Y conéctese con nuestra página, que hay mucha palabra, mucha enseñanza, mucha edificación a través de ella. Así que escuche también el resumen de la Parashá, que se transmiten los domingos, 10 de la mañana, en este canal de YouTube, con mi esposa y con su gel, y pueda también ser edificado. Así que aquí hay de todo, para todo, y esperamos que usted haya sido edificado. Maestro, ¿quiere despedirse? Este es el momento. Shalom para todos, y les propongo a que busquen, a que tengan hambre por la palabra y a que se conecten. Y como acaba de decirle José David, métanse a este canal, que aquí hay, esto es un buffet. Esto es un buffet. Félix, muchas gracias, y muchas gracias a todos aquellos que se han conectado, y aunque no salimos en vivo hoy por otros compromisos previos, espero que usted pueda ser edificado y compartir esta palabra. Y si tiene preguntas, déjela en la parte, en los comentarios, y nosotros vamos a entrar y vamos a mirar y le vamos a contestar posteriormente. Así que Yahweh le bendiga y le guarde. Shalom Alejem. Paz para todos. Bendiciones. Amén.